Eclesiastés capítulo 10 versículo 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerzas, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y ¿quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Porque por la pereza se cae la techumbre, y por la flojera de las manos llueve la casa. Pero por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude en este tema. Amén. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, suplicándote, Señor, que me ayudes, me guíes, me des entendimiento para poder, Señor, expresar tu palabra, Señor. Necesito de tu ayuda, de tu guianza. Te lo pido, te lo ruego en esta tarde, Señor, y que salgamos todos edificados, confrontados, sanados, redargüidos. Que tu palabra haga, Señor, lo que tenga que hacer en la vida de nosotros, y nosotros aceptemos, recibamos con un corazón humilde y sensible tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Parece que estábamos leyendo Proverbios, ¿verdad? Pareciera que sí, pero no sé, es un tema un poquito confrontativo, hermanos, ¿verdad? Esperando que podamos recibir la palabra con mansedumbre, amén. Bueno, este es el tema 13, hermanos. El tema 13, y como título es el daño que nos hace la necedad. El daño que nos hace la necedad. Hemos hecho mención, amados hermanos, ya de estas instancias, que el tema central del libro de Eclesiastés es que todo lo que hay, hermanos, en esta vida es vanidad si Dios no está en la vida de nosotros. Eso ya Salomón lo ha venido recalcando a través de todo este libro. Este libro habla de cómo Salomón le entregó parte de su vida al placer,
Y ahora Salomón está haciendo una reflexión diciéndonos que no vale la pena vivir esta vida tan corta sin Dios. Salomón nos ha expresado en este libro que le entregó parte de su vida a las cosas pasajeras y lo único que encontró fue insatisfacción, fatalismo y se sintió vacío. Eso fue lo que encontró él. ¿Por qué? Porque Eclesiastés habla de una vida, en este caso de la vida de Salomón, de cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Una vida próspera materialmente, pero no tiene a Dios en su vida. Salomón ya ha dejado claro el tema de lo pasajero en los primeros 5 capítulos. Y ahora del capítulo 6 en adelante, Salomón nos exhorta, hermano, a vivir en sabiduría. Y es algo que él ha estado recalcando constantemente. Vivan en sabiduría. ¿Qué ha estado recalcando Salomón? Que esta vida es pasajera y que un día nosotros tenemos una cita donde nadie, hermano, está excluido. Es decir, una vez que Salomón nos habla que hay un año, un mes, una semana, un día, una hora, un segundo, donde nosotros daremos el último suspiro, la exhortación que nos da en el capítulo 9, que fue el tema pasado, es, número 1, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Número 2, disfruta de tu familia, eso lo vimos el domingo pasado. Número 3, no despreciemos la sabiduría de Dios, y puso el ejemplo de un hombre pobre que libró a una ciudad con su sabiduría de un rey necio. Y número 4, nos exhorta a tener cuidado con las pequeñas necedades. Fíjese bien, con las pequeñas necedades, ya que una pequeña necedad echa a perder relaciones matrimoniales, amistades, poniendo un ejemplo de lo que dice el capítulo 10, versículo 1, cuando dice: las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor al perfume del perfumista. Creo que lo tenemos muy claro todo eso, ¿verdad? Es decir, Salomón está diciendo, cuidado con una pequeña necedad. Cuidado con una pequeña necedad. Pone el ejemplo en el capítulo 10, verso 1, cuando habla de las moscas muertas hacen hedor y dar mal olor al perfume del perfumista. Y esto lo explicamos un poquito nosotros el domingo pasado. Ahora, ¿de qué nos va a hablar Salomón en estos versos que son del verso 3 al verso 20 de este capítulo 10? Repito, quizá va a ser el tema un poquito confrontativo, ¿verdad? Pero esperemos que lo puedan recibir con mansedumbre, amén. Salomón, hermano, nos va a hablar de cómo la necedad en la que en ocasiones caemos, tú y yo, porque a veces tú y yo caemos en necedades. A veces tú y yo hacemos de una cosa pequeñita, lo hacemos grande. Nadie dijo amén, pero es cierto, ¿verdad? Salomón nos va a hablar de cómo la necedad que en ocasiones caemos nos lastima, nos daña, nos hiere. Salomón nos va a hablar que a pesar de que tenemos la palabra de Dios, en ocasiones caemos en necedades y salimos lastimados, dañados y heridos. Es decir, tenemos la palabra, tenemos la enseñanza, tenemos la Biblia, tenemos la doctrina, tenemos la instrucción de parte de Dios, y a pesar de eso en ocasiones caemos en necedad, y cuando caemos en necedad, hermano, nos dañamos y nos lastimamos. ¿Por qué? Porque a la necedad hace daño. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Número 1, del verso 3, nos dice que hay personas que aunque se les dé el mensaje, que aunque se les dé la palabra de Dios, la necedad los controla. Los controla. Número 2, desde el verso 4 hasta el verso 7 nos hace un llamado a someternos, nos hace un llamado a tener paciencia y poner de ejemplo cuando estamos delante de un príncipe o delante de una autoridad. Número 3, desde el verso 8 hasta el verso 11 nos da 6 ejemplos de cómo la necedad nos lastima. Fíjese bien, 6 ejemplos de cómo la necedad nos lastima. En este caso son oficios. Número 4, desde el verso 12 hasta el verso 17 nos expone la diferencia entre la boca sabia y la boca necia, entre la lengua sabia y la lengua necia. Y número 5, desde el verso 18 hasta el verso 20 nos dice
que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos porque las paredes oyen. ¿Qué oyen? Las paredes. Tenemos que tener cuidado porque todo se sabe. Todo se sabe. Y caemos en necedades. Y como todo se sabe en ocasiones porque las paredes oyen, nos volvemos a lastimar y nos volvemos a dañar. Número 1. Hay personas que la necedad los controla. Dígame si no, hermano. Vamos a empezar en el verso 1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que, hermanos, una pequeña locura que se traduce como necedad, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Verso 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Verso 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Mire lo que dice el texto. La Nueva Traducción Viviente dice: se puede identificar a los necios tan solo ver en cómo andan por la calle. Ahora mire bien. Lo que me llama la atención, hermano, de estos versos es que Salomón, a pesar de que ya ha abordado el tema de que vivan en sabiduría en este mundo caído y tengan cuidado de no caer en una pequeña necedad, donde puso el ejemplo de las moscas muertas echan a perder algo valioso como era el perfume en ese tiempo, ahora Salomón dice: a pesar de que este pueblo tiene la palabra de Dios, a pesar de que este pueblo tiene la instrucción, a pesar de que este pueblo tiene las ordenanzas, y en ocasiones este pueblo actúa, habla, se conduce y piensa como necio. A pesar de eso, tiene la palabra, tiene la instrucción, tiene la doctrina, tiene las ordenanzas. A pesar de eso, el pueblo a veces actúa, habla, se conduce y piensa como necio. A pesar de eso. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2 o de qué habla el verso 2? El verso 2 habla de personas que constantemente caen en necedad. Constantemente. Y caen en necedad por falta de cordura. Tiene la palabra, tiene la doctrina, tiene la enseñanza, pero constantemente está cayendo en necedad. ¿Por qué? Porque no tienen cordura. Y una persona que no tiene cordura, con sus actos evidencia quién es. Es decir, el verso 2 habla de personas que les falta dominio, les falta destreza, les falta cordura a la hora de actuar y de hablar. Fíjese. Es decir, hay personas que en ocasiones algo pequeño, hermano, lo hace grande, y lo hace grande porque le falta cordura. Pregunta: ¿por qué una persona algo pequeño lo hace grande? Porque algo pequeño y significante hace un problema grande de ello. ¿Por qué? Porque no tiene cordura a pesar de que tenga la palabra. Porque no tiene destreza en cómo afrontar un problema o una diferencia. Porque no tiene dominio de su carácter, porque no tiene dominio de su lengua, porque no tiene dominio de sus actos. Y cuando no tiene dominio de su lengua y de sus actos, esta persona está diciendo: yo soy un necio. Yo soy un necio. ¿Qué dice el verso 2? El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Mire bien, la mano derecha para el pueblo de Israel significaba destreza. Fíjese bien, la mano derecha para el pueblo de Israel, esto es un hebraísmo, es un modismo, significaba derecha, fuerza, habilidad, dominio, cordura, controlado en su carácter, controlado en lo que hace, controlado en lo que dice, controla su boca. La mano izquierda en ese hebraísmo para el pueblo de Israel significa falta de destreza, falta de habilidad, falta de dominio, falta de fuerza. Habla de alguien que no tiene cordura, habla de alguien que no tiene dominio en sus actos, habla de alguien que no tiene dominio con su boca y habla necedades.
Sí, una vez que a una persona le falta destreza, habilidad, dominio, fuerza a la hora de afrontar un problema y actúa sin dominar sus emociones, como el enojo y el habla, esa misma persona se está evidenciando diciendo: yo soy un necio. Yo soy un necio, es lo que está diciendo. Por eso dice el verso 3: va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Por qué? Porque no tiene destreza y dominio en cómo actúa y en cómo habla. Algo pequeño lo hace grande. La frase "va el necio por el camino" habla de que así es su vida. Pasa 1 año, 2 años, 10 años, 20, así es su vida. Habla de que esta persona se le conoce por ser imprudente. Habla de que esta persona contesta por contestar. Habla de que esta persona constantemente hace tormentas en un vaso de agua. Habla de que esta persona echa a perder relaciones por pequeñas necedades. Si con su comportamiento va diciendo: soy necio, aunque tenga la instrucción de la palabra. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo que hay personas que, como no tienen dominio, no tienen control, no tienen destreza, habló de la mano derecha, por una cosa pequeña, hermano, reaccionan, explotan, reaccionan rápido, le dicen algo y contestan rápido, le hacen una ofensa y no piensan, rápido contestan y hablan y dicen necedades. Aunque tenga ¿qué? La palabra. ¿Por qué? Porque le falta destreza, le falta dominio con sus actos, le falta dominio con su boca y dice palabrotas. Esta persona recibe la palabra de Dios, pero actúa como si no la recibiera y como si no la conociera. Si Salomón está diciendo que hay personas que se conocen por su forma de actuar y de hablar, y así van por la vida, así van. Por eso dice el verso 3: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Quién va diciendo a todos? Yo soy necio. ¿Quién va diciendo a todos eso? Hermano, véame, yo soy necio. Y yo soy bien necio. Nadie dice eso, pero con sus actos, por no controlar su boca, su lengua, sus actos, va diciendo: yo soy necio. Porque de algo pequeño, como las moscas muertas que echan a perder algo valioso como el perfume, ahorita ya todos tienen perfume, ¿verdad? Pero en ese tiempo no todos tenían perfume. Por algo pequeño lo hace grande, porque no tiene destreza, no tiene dominio. Dice el verso 3: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Cuando a una persona le falta cordura en cómo actuar y en cómo hablar rápido, uno se puede dar cuenta, hermano. Uno puede llegar a pensar: no, mejor, esta persona mejor que no hable. O que hable poco, mejor, porque en cuanto habla, hermano, lo echa a perder todo. Imagínate que te digan así: hermano, mejor cállese, no hable, por favor, que en cuanto habla, dice cosas sin pensar. Hermano, nosotros podemos ser amables, atentos, serviciales. Gloria a Dios. Pero por otro lado podemos llegar a tener una necedad que no podemos con ella. No podemos con ella, porque por cosas pequeñas hacemos cosas grandes. Y cuando llega ese momento que por cosas pequeñas lo hacemos grande, hermano, lo arruinamos todo por no tener dominio. Un comentarista de sana doctrina dice que el necio no tiene que esperar mucho tiempo para mostrar que es necio, solo tiene que hablar
Y la solución es, mejor que no hable. Es decir, el necio, aunque tiene la instrucción, hace a un lado la instrucción. El necio, aunque el Señor le da su palabra y le dice, te estoy revelando mi palabra para que sepas cómo tienes que caminar, pero el necio dice, no, es por allá. Y el Señor le dice, es por acá. Mijo, es por acá. Maizón, es por acá. Así lo dice el Señor. Aquí está la palabra. Te estoy dando mi palabra. Te estoy revelando mi palabra. Te estoy diciendo mi palabra. Que es por acá. Pero el necio que dice, no, no es por allá. Hermano, no sé si de repente no estamos muy lejos, ¿verdad?, de este asunto. Ahora, una vez que Salomón nos dice que en ocasiones caemos en necedades, porque todos los que estamos aquí hemos caído en pequeñas, todos los que estamos aquí por pequeñas cosas, todos, incluyendo yo, porque pequeñas cosas hacemos cosas grandes y echamos a perder cosas, hermano. Echamos a perder el momento, echamos a perder las relaciones, echamos a perder cosas. Y después se pone una persona, ay, por eso hice eso. Hice todo ese relajo por eso. Sí, por eso, porque no tiene dominio ni destreza. Por eso, porque te dan la palabra, te dan la instrucción, te dan la doctrina. Dios te revela su palabra, pero no le haces caso. Dice, yo mejor tomo este camino. Una vez que Salomón nos dice que en ocasiones caemos en necedades y que hay personas que la necedad los controla, porque sí los controla por su forma de hablar y de actuar, ahora Salomón nos pide qué hacer para ser más prudentes. Número 2, del verso 4 al 7, nos hace un llamado a someternos y a tener paciencia. Verso 4. ¿Vamos ahí? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y mira quién pone Salomón a un príncipe, alguien con autoridad. Verso 5, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. La nueva traducción viviente dice, si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, gran remedio, la paciencia. En esta vida he visto algo muy grave, parecido al error que cometen los gobernantes. Ahora, al parecer, hermano, estos versos como que no tienen conexión con los versos anteriores, pero no, sí tienen conexión. ¿Por qué? Porque Salomón, al poner de ejemplo a un gobernante necio, nos dice que si nos oponemos a él, vamos a salir dañados. Hermano, opóngase a un policía y va a ver cómo si salimos dañados. ¿Cierto o no? No digo que lo haga, pero sabemos que es verdad. ¿Cuál es el énfasis de estos textos? Es de paciencia. Amén. Es eso. Si la necedad en la que caemos, por no tener dominio con nuestros actos y con nuestra boca, fíjese bien, ya nos han lastimado anteriormente, porque yo le voy a preguntar, ¿usted se ha metido problemas por su boca? ¿Usted se ha metido problemas anteriormente por sus actos? Bueno, si ya anteriormente nos hemos lastimado por eso, hermano, Salomón dice, bueno, ya tendríamos nosotros que aprender entonces. Porque delante de un príncipe, delante de un policía, delante de un juez, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hermano, no rompemos ni un plato. Somos unos querubines delante de un juez. Porque sabemos que si nos ponemos al tú por tú nos puede ir mal. Podemos salir dañados y lastimados. Bueno, es lo que está diciendo Salomón. ¿Cuál es el remedio? Ten paciencia.
Repito, si nuestra boca, nuestros actos nos han metido en problemas anteriormente, porque si nos han metido en problemas anteriormente, ¿usted cree que ya es tiempo de tener paciencia y no ser tan arrebatado? La respuesta es claro que sí, ya es tiempo. Ya es tiempo de cambiar. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo, ante el necio, ten paciencia. Ante personas que se la pasan la vida exponiéndose como necios, el consejo de Salomón es, calma, ten paciencia. ¿Por qué? Porque el necio, aunque trate de dominarse, como no tiene la destreza, como no tiene el dominio, como no tiene la fuerza, el necio tarde que temprano mostrará que es necio. Y luego ese necio, cuando se junta con otro y no discierne, lo hace necio, y ahí están los dos necios. Ahí están los dos necios. Por lo tanto, Salomón dice, espera, ten paciencia. Ten paciencia. Y no por algo pequeño lo hagas grande. Ten paciencia, porque se van a lastimar, se van a dañar. Como si alguien se opusiera delante de un príncipe necio. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que la necedad, hermano, está en todos lados. En todos lados, en todos los ámbitos. Está en el trabajo, está en los gobernantes, está en la iglesia con líderes incompetentes, está en todos lados. Así que cuando te encuentres con los necios, si disciernes que son necios, ten paciencia. Ten paciencia. Porque si no, vas a salir lastimado. Nuestra boca a veces nos mete muchos problemas, hermanos. Nuestros actos a veces nos meten muchos problemas. Y Salomón dice, calma, calma. Hay una solución. Ten paciencia. Ten en cuenta siempre esto, que vas a salir lastimado, vas a salir dañado. ¿Por qué? Porque ahora desde el verso 8 hasta el verso 11 nos da 6 ejemplos de cómo la necedad nos lastima. Fíjese bien. Desde el verso 8 hasta el verso 11 Salomón nos da 6 ejemplos de cómo la necedad nos lastima. Y una vez que Salomón ya nos dijo, hay personas que la necedad los controla, porque es verdad, hay personas que la necedad los controla. Por su falta de destreza y de dominio, te los vas a encontrar. Una vez que nos ha dicho eso, y una vez que nos ha dicho también que ante las personas necias tengamos paciencia, ahora Salomón nos pone 6 ejemplos de cómo la necedad nos lastima. Verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que al portillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para todos. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirvió el encantador. ¿Sí va entendiendo ya, verdad, esto? Pregunta, ¿cuántos ejemplos nos pone Salomón de cómo la necedad nos lastima? Nos pone 6 ejemplos. ¿Qué ejemplos nos pone aquí? Los ejemplos que pone Salomón son 6 oficios, en los cuales si alguien no tiene la destreza en hacerlos y los lleva a cabo, se puede lastimar. Sin embargo, de la misma manera también habla de 6 oficios que en esa época se hacían en Israel. Pero si estas personas tenían la destreza para hacerlos, pero si se descuidaban a la hora de ejecutarlos, también podían salir lastimados. Es como una herramienta, como un serrucho eléctrico. Si alguien tiene destreza en esa herramienta, pero lo usa de una manera necia, descuidándose, se va a accidentar. De la misma manera, si alguien usa esa herramienta sin la destreza y sin la experiencia, lo más probable es que también se accidente. Es decir, en el contexto de la necedad, o de lo que ha venido hablando Salomón, cuando una persona no tiene cordura al conducirse, o no tiene dominio con su lengua, tarde que temprano y constantemente va a ser
lastimado. Va a lastimar y va a ser lastimado. Primer oficio, verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él. Miren lo que dice. Pregunta, ¿por qué cayó en su propio pozo y se lastimó? ¿Por qué? Por descuidado, por negligente, por no tener precaución. Hermano, hay personas que hablan y se meten en problemas y después no saben ni cómo salir. Y para salir de ese problema tienen que mentir. Y mienten por acá, y mienten por allá, y mienten por allá. Y se meten en camisa de 11 varas con dimes y diretes. Tienen que mentir. Porque hablan y se meten en tanto problema. Y para salir hay una mentira por acá, otra mentira por allá, y ya está bien emproblemado, hermano, y está, como decimos allá en México, se metió en camisa de 11 varas. Dice, el que cava hoyo y después cae en él. Es decir, en Israel, hermanos, se cavaban pozos para usarlos como cisternas, pero también se usaban para trampas. Sin embargo, cuando hablamos de la falta de dominio de la lengua y de los actos que dañan, Salomón está diciendo que esto es como algunas personas que cavan un pozo donde ellos, al querer que caigan otros, caen ellos y salen lastimados. Hay que tener mucho cuidado. Hermano, usted no ha dicho algo fuera del lugar y usted no, y después bueno, no sé si le ha pasado que usted de repente, usted o yo no hemos dicho algo fuera del lugar y después no sabemos cómo salir de eso. Dije esto y no sé si sea cierto. ¿No le ha pasado eso que de repente alguien dice algo fuera del lugar, hermano? Y como el último verso dice, un pajarito me lo dijo, las paredes hablan. Después uno no sabe, hermano, cómo salir. Cayó uno en su propio ¿qué? ¿Verdad que sí? Segundo ejemplo. Vamos ahí. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Pregunta, ¿quién en su sano juicio hace una brecha o hace un hoyo donde sabe que hay una serpiente y sabe que lo puede morder? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Que no tiene la herramienta para hacerlo y mete la mano y quiere hacer un portillo y sabe que hay una serpiente y sabe que lo va a morder. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y le está dando, y le está dando, y le está dando, y te va a morder la serpiente. No, y le está dando, no, es que yo, y le está dando, y le está dando, y le está dando, te va a morder la serpiente, vas a salir lastimado. Y le da, y no para, y ya le doy, y le da, y le dicen, ya párale, ya no sigas, ya basta, ya detente, cierra tu boca, por favor, ya, tranquilo, y le da. Y el último sale todo lastimado y lastimada. Si en esa pared hubiera una serpiente y uno dice, ¿usted metería la mano, hermano? Pero porque a veces no para, porque a veces sigue. ¿Usted metería la mano ahí? Que hay una cascabel ahí en el hoyo, en la pared. ¿Usted metería la mano? Yo no metería la mano. Pero eso es por qué seguimos. Y le estamos dando. ¿Qué dice Salomón? Y el que aportillare vallado le morderá, te va a morder, vas a salir herido. Ya párale. Take it easy. Relax. Vas a salir herido, párale ya. Hermano, una mordedura de serpiente no es cualquier cosa, Las heridas que a veces nos hacemos no es cualquier cosa. De repente por cosas pequeñas que hacemos, pues decimos, por no controlar nuestra boca y nuestros actos. Tercer oficio, el que corta piedras y se hiere con ellas, es decir, no tiene destreza. Fíjate lo que dice, no tiene destreza. ¿Para qué se puso a cortar piedras?
Cuarto oficio, el que parte leña, en ello peligra. Es decir, todos esos oficios hablan de lo mismo. Ejemplo, si estas personas no usan bien las herramientas para cortar leño, para partir piedra, puede llevarlos a sufrir consecuencias duras y van a salir lastimados. En otras palabras, este ejemplo que pone Salomón nos dice que tenemos que ser cuidadosos en nuestras acciones y en lo que decimos, en cómo actuamos y en cómo hablamos. Cuidado, dice Salomón, porque vas a salir lastimado. Por lo tanto, Salomón en estos dos ejemplos nos insta a ser prudentes, nos insta a no actuar sin pensar, sino a evaluar cuidadosamente cada situación que atravesamos. Evaluar cada situación que atravesamos. Quinto oficio, verso 10. Vamos ahí. Si se botara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Pregunta, ¿quién de nosotros quiere cortar madera con algo que no tenga filo? ¿Se va a cansar? El significado en este verso, que es en sentido figurado, es afila. Ese es el mensaje de este texto, afila. Es decir, tratar de hacer algo sin las herramientas necesarias es como cortar madera con una herramienta sin filo. Si una herramienta está desafilada, uno debe de afilarla para poder trabajar mejor. De manera similar nosotros, si nosotros no usamos de una manera adecuada nuestra boca, nuestras acciones, nuestros dones, no vamos a avanzar, nos vamos a cansar y nos vamos a lastimar. Y sexto oficio. ¿Vamos a ir, hermanos? Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que si estas personas no tienen destreza, dominio en estos oficios, van a salir dañados. Pero también si estas personas tienen destreza, dominio en estos oficios, pero si se descuidan, por eso no se descuide en la oración, en congregarse, en la lectura de la palabra. Pero si se descuidan de la misma manera, van a salir dañados. ¿Por qué? Porque hay personas, repito, que la necedad los controla. La pregunta, ¿qué aplicación nosotros podemos sacar de esto? De esto que ha venido hablando Salomón. La aplicación es que si una persona no controla su lengua, si una persona no tiene dominio sobre sus actos, va a salir dañado. Es decir, repito, Salomón nos pone ejemplo de estos 6 oficios donde si alguien no tiene destreza en estos oficios seguramente será dañado. De la misma manera, si alguien no tiene cordura, por algo pequeño que diga, por algo pequeño que haga, dañará y saldrá dañado. La cordura es muy importante en todos los ámbitos, en el matrimonio, en la iglesia, en mis relaciones con mis hermanos, en todo lugar. Número 4, ahora una vez que Salomón nos deja saber, número 1, que hay personas que la necedad los controla. Número 2, necesitamos pedirle al Señor paciencia. Número 3, que si caemos en necedad saldremos dañados como los ejemplos que él usó. Ahora desde el verso 2 hasta el verso 17 demuestra la diferencia entre una boca sabia y una boca necia. La diferencia entre una lengua sabia y una lengua necia. Verso 12. ¿Lo tienen? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Mira lo que dice, ¿eh? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Las conversaciones de los sabios se edifican, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Se da cuenta? ¿De qué lado está? ¿Verdad? ¿Qué dice Salomón? Salomón dice que hay personas que cuando hablan edifican. De verdad, hay personas cuando hablan edifican, consuelan,
guían conforme a la palabra de Dios, son de edificación, no hablan por hablar, sino que lo que hablan es para edificar. Es decir, una persona sabia hablará con palabras, hermanos, que edifiquen, con palabras propias para los oyentes, apropiadas para los oyentes. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pues sin embargo, Salomón también dice que hay personas cuyos labios del necio causan su propia ruina. ¿Por qué? Porque son imprudentes. ¿Por qué? Porque no piensan antes de hablar. ¿Por qué? Porque hablan por hablar. ¿Por qué? Porque no tienen dominio. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque son impertinentes. ¿Por qué? Porque hacen de tropiezo a los demás con su forma de conducirse y de hablar. La versión lenguaje actual dice: cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Verso 13: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Mire el necio, La versión lenguaje actual dice: comienza diciendo tonterías y acaba diciendo... Es una palabra fuerte lo que dice la versión lenguaje actual. Yo no la digo yo aquí, ¿verdad? Hay otros predicadores que la usan, pero yo no la digo. Mire bien, el principio de las palabras de su boca es necedad, hablando del necio, y el fin de su charla nocivo desvarío. Si una vez que un necio habla por hablar, sin pensar lo que habla, mire bien, el fin de su charla se hace nocivo y totalmente desviado de toda edificación. No va a edificar. Ejemplo: las malas bromas. Proverbios 26:18 dice: como el que enloquece y echa llamas y saeta sin muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Y ese verso de Proverbios no está diciendo que nunca hagas bromas, no, sino hay que tener cuidado, ya que hay bromas donde nos lleva a conversaciones nocivas. Porque no vamos a estar todo el tiempo con cara de limón, ¿verdad? No, pero hay que tener cuidado de esas conversaciones nocivas. Hermano, hay bromas, hay conversaciones que nos desvían de toda edificación. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe eso? Hay conversaciones, pláticas entre los creyentes que nos desvían de toda edificación y trae falta de respeto. Y quizás nos podemos llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, nos estamos durmiendo ahí y hablando puras necedades, hablando conversaciones nocivas, y es ahí cuando caemos en necedad y caemos en pecado, porque ya es la carne. ¿Por qué? Porque cuando usted lee los contextos de ese versículo que le leí de Proverbios 26:18, usted va a ver otros pecados similares a ese, como el chisme, el iracundo y la holganacería. Pregunta: ¿qué se dan en algunas reuniones de los cristianos después de los cultos? No vamos a hablar de aquí, vamos a hablar a nivel general. ¿Qué se dan en algunas reuniones de los cristianos después de los cultos? ¿Qué se dan? ¿Cuál es la plática? ¿Sabe cuál es? Pura carrilla, hermano. Pura carrilla, puro bullying. Y tú esto, y tú lo otro,
y tú allá, y tu esposa hace esto, y tu esposa al otro, y se burlan de su edad, y se burlan de su físico, y los apodos, y aquí, y allá. Y llega el momento en que la gente, hermano, que está buscando a Dios, se harta de eso y explota. No, aquí es pura carne ya. Y llega el momento donde esa persona que le están haciendo carrilla explota, y es ahí donde el asunto se pone difícil. Y si alguien no quiere participar de esa carrilla, es que tú te crees bien santurrón. Hermano, no estamos diciendo que seamos cara de limón todo el tiempo, no. Todo lo tenemos que hacer con medida. Se me queda viendo muy serio, pero todo lo tenemos que hacer con medida. ¿Por qué? Dice Salomón. El principio de las palabras, en el verso 13, de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. ¿Sí me explico, hermano? Verso 14, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Verso 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Los necios trabajan demasiado y arruinan todo con su necedad. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Salomón, hermano? Lo que está diciendo es que el necio, por no escuchar la instrucción de Dios, termina mal. Termina mal. ¿Por qué? Porque su necedad hace que se arruine todo lo que hace. Termina mal, el necio termina mal, el necio va a terminar mal. Dios le dice por aquí, pero él dice no, yo por allá. Y mira la advertencia que da Salomón en el verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Sí, cuando Salomón habla de muchachos que banquetean, es decir, que comen y comen y comen y tienen excesos, en el contexto de la necedad, Salomón está hablando de inmadurez y de lo infantil que en ocasiones podemos nosotros llegar a caer. Banquetean en exceso, banquetear habla de no satisfacer sus apetitos o no se llenan. Banquetear habla de no tener dominio, habla de un exceso, y el necio no tiene dominio. Salomón habla aquí de muchachos, está hablando de inmadurez, de lo infantil, que en ocasiones podemos caer, hermano. Yo puedo caer, usted puede caer por algo tan pequeño. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué está diciendo Salomón? Número 1, hay personas que la necedad los controla. Número 2, Salomón nos exhorta a tener paciencia, ya que nos vamos a encontrar con esas personas que tienen necedad. Y si no tenemos paciencia, vamos a salir lastimados. Número 3, nos da 6 ejemplos de oficios de personas que usan sus herramientas con necedad y salen lastimados. De la misma manera, la necedad, la falta de cordura por la forma de hablar o de conducirnos, en ocasiones salimos lastimados. Número 4, Salomón expone la diferencia de una persona con cordura a una persona necia. Habla de la boca del sabio y de la boca del necio. Y número 5, ahora Salomón va a hablar de que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque las paredes oyen. Las paredes oyen. ¿Qué oyen, hermano? Las paredes. Verso 18. Por la pereza se cae la techumbre. Así dice, ¿verdad, hermano? No sé si lo estoy pronunciando bien. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojera de las manos se llueve la casa. Es decir, por no ser negligentes, por no tener cordura en su forma de actuar y de hablar, en ocasiones vienen consecuencias como si un techo, sabiendo que se está cayendo y se cae por no actuar a tiempo.
Dice, por las flojeras de las manos se llueve la casa. Dice Salomón, pone ahora ejemplo, como cuando en una casa hay un hoyo en el techo y no lo arreglamos, y cuando llueve echa a perder todo. Pregunta, ¿por qué no lo arregló antes? Porque le faltó cordura. No lo arregló antes, pero sí anda en el banquete. Todo tiene que ver aquí, hermano, con la falta de cordura. Los ejemplos que pone Salomón, con la falta de sensatez. Ahora, aunque Salomón, hermano, aquí nos está hablando cómo una nación cae, porque está hablando de gobernantes, ¿verdad? La realidad es que la necedad está en todos lados. La falta de cordura está en todos lados. La falta de dominio está en todos lados. La falta de controlar la lengua está en todos lados. La falta de controlar los actos está en todos lados. Y daña. Verso 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. Ese texto les gusta, lo de la prosperidad. El dinero sirve para todos. Verso 20. Ni aun tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo harán saber la palabra. ¿Quién, hermano? Las aves del cielo. Y Salomón pone de ejemplo al rey, donde muchas veces caemos en necedad y lo primero que nos llega a la mente es: yo no tengo la culpa es de otro. En este caso pone el ejemplo del rey. ¿Qué dice Salomón? Cuidado con lo que hablamos. En ese tiempo, hermano, hablar del rey era peligroso. Era peligroso. Mire bien, hermano, cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, cuando nosotros no reconocemos que en ocasiones caemos en necedades, tendemos a dos cosas. Número uno, a excusarnos. Y número dos, a defendernos. Y cuando queremos defendernos, eso lo platicamos. Y las paredes oyen. ¿Qué es esto? Que todo se sabe. Hermano, tú no quieres que sepan otras personas lo que tú dices, no lo digas. No lo digas. Porque hay un pajarito por ahí que anda volando, que va y lo va a decir. Eso dice Salomón ahí. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Hermano, yo sé que a veces te quiere desahogar, pero busca gente sabia, no busques necios, porque ese necio es un pajarito que anda volando por acá y por allá y por allá y por allá, diciéndolo a todo el mundo. Busca gente sabia, que te va a decir la verdad. Hermano, tú estás mal aquí, hermano, tú estás mal aquí. No busques lo que tú quieres escuchar, no, señor. No busques que te sobe la espalda, no. No busquemos, hermano, que nos colmicen. Ay, pobrecito, mira todo lo que te hicieron, pobrecito, todo lo que te hicieron. No busquemos eso. Nadie sufrirá ni sufrió más que Cristo, hermano. Pablo sufrió mucho, pero no más que Cristo. Hay de que los sufrimientos que tú pasas no son comparables con los del Señor Jesús. Pero quieres un consejo, busca gente sabia. No busques un necio. Porque ese es un pajarito que anda volando por allá por todos lados, que anda diciendo. Y te vas a meter más en problemas y vas a salir más lastimado. Yo me quedé viendo serio, porque es la verdad. ¿Qué nos enseñan estos pasajes?
Tengamos cordura. Tengamos cordura en el momento que nos encontremos con aquel que lo controla la necedad, con aquel que es fácil de hablar, es suelto con la boca, es suelto con sus actos. Tengamos cordura, tengamos paciencia. Ese es el mensaje que está dando Salomón. Ten cordura, ten destreza, ten dominio, porque si no vas a salir herido. Porque las bocas muertas hacen que, hermano, heder. El perfume del perfumista, el perfume en ese tiempo era algo muy valioso, muy costoso. No todos tenían perfume, hermano. Quizá algunos en ese tiempo a lo mejor le echaban limón, no sé, para quitarse el mal olor. Pero no todos tenían perfume. Pero una cosa pequeña echaba a perder algo valioso, algo grande. Ten cordura. Cuando vengan las cosas pequeñas en la iglesia, con tus hermanos en Cristo, en tu matrimonio, en tu trabajo, no permitas que las cosas pequeñas, que algo que se puede resolver, se haga grande y salgas tú o yo lastimados. Porque si viene el Señor y nos encuentra en esta condición, hermano, aunque cantamos hace rato, Él viene por mí, no nos vamos a ir con Él. La enseñanza de hoy, hermano, en estos textos de Salomón es: ten cordura, tengamos cuidado con lo que hablamos, busca un consejo, busca a alguien que es sabio, busca a alguien que te va a dar un consejo, que no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que te va a decir la verdad. Y si te reprenden, te exhortan, recíbelo, gloria a Dios. A veces las predicaciones fuertes no las queremos, pero a veces son necesarias, hermano. A veces, yo siempre he pensado que a veces son necesarias. Gloria a Dios, gloria a Dios. De verdad se los digo. No vamos a evidenciar la vida de la gente aquí, pero la palabra es dura. Y el evangelio en sí nos saca nuestras malas actitudes pecaminosas. Amén. Que no sea como dice el verso 2 o el verso 3. Que no sea, hermano. Que aunque tiene la palabra, tiene la instrucción, tiene la doctrina, tiene la enseñanza, que no se diga, y ahí va el necio diciendo por el camino, va diciendo a todos, soy necio.